Y si ustedes no tienen planes para este fin de semana, les voy a recomendar un super lugar que parece San Andrés, Santa Marta, así como este calor que está haciendo en Medellín, pero es en Sabaneta. Se llama Rómulo y es un lugar muy bonito para venir a conversar, a tomarse algo con los amigos y también, ¿por qué no?, una primera cita. Por supuesto. Doc, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Bienvenidos todos y todas con sus preguntas, con sus inquietudes. Además, hoy viene un tema que hemos sentido yo creo que todos en la vida, que es el tema de la culpa. ¿Verdad? ¿Quién no ha sentido culpa por enamorarse, por no estudiar lo que los papás quisieron, por no seguir de pronto los lineamientos de la familia o temas culturales que nos han, digamos, inculcado desde que nacimos? Culpa hasta por lo que uno no hizo. Hay una diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. Si te vas a arrepentir, fue porque lo hiciste. Si te sientes culpable, es por lo que dejaste de hacer. Digamos como las Barbies sin mente. Algo así como la culpa refiere exactamente a lo que pospusiste o dejaste de hacer. Pero hay personas, si eras, que se sienten culpables hasta por lo que no hicieron. Muchas veces terminamos nuestras relaciones de pareja y uno dice que se atreve a sentirse culpable y dice, pero ¿qué fue lo que yo hice? No hice nada o nada de lo que se me adjudica. La culpa tiene esa categoría de que uno tiene muchas ganas, sobre todo cuando es una culpa subjetiva, ¿cierto? Tiene muchas ganas de castigarse. Generalmente, como lo hablábamos, se castiga o con el placer sexual, o con la escasez económica, o con las enfermedades. Eso es lo más grave, que ponemos la culpa sobre el cuerpo. Dios mío, es algo que debemos analizar y que ponemos a consideración, porque como decía, muchas veces por el tema de la familia decimos, no, es que yo estudié medicina porque mi papá fue médico o porque en mi familia hay varios ingenieros, varios especialistas y también quiero seguir esos lineamientos. Pero lo importante es como seguir tu intuición, además seguir los sueños que son muy importantes, que es un tema que también vamos a hablar en otro programa para poder estar libres de pecado, por decirlo así. Exactamente, porque a veces lo que ocurre es que dejamos nuestros sueños por otras personas, generalmente por los sueños de otros familiares, y después aparece la culpa y se pone de tal manera que incluso aquellos que eligen lo que supuestamente es contrario a los ideales de la familia, lo eligen, pero resulta que de pura casualidad no les va bien en casi nada. Por ejemplo, pasa muchísimo cuando las personas, sobre todo les pasa mucho a las chicas, que cuando inician su vida sexual, la familia no está de acuerdo, por supuesto, y espero que no estén de acuerdo porque los familiares deben estar un poco coartando, protegiendo de alguna manera. Deben estar como diciendo que hay unos límites para que uno los quiera transgredir, de eso podemos hablar después. Entonces resulta que inician su vida sexual, planifican, la familia no se entera y empieza a aparecer una frigidez o una impotencia en los hombres como un castigo inconsciente porque creen que están fallando a los padres por asumir la sexualidad y dejar de ser los niños, por ejemplo, de la casa. Y yo creo, Doc, que eso en pleno siglo XXI todavía sigue pasando. Que a pesar de que haya mucha libertad por el tema de las redes sociales, digamos que entre las amistades nos conversamos mucho y aprendemos cosas muy diferentes que las queremos poner en práctica, pero nos sentimos culpables como de sentir placer, de sentir felicidad. ¿Cómo podemos o qué herramientas nos puedes compartir para que no sintamos esa culpa y seamos más libres y más plenos? Digamos que lo primero antes de la herramienta es notar si hay un problema que te está afectando, o sea, cómo la culpa empezó a hacer su mella. Lo primero la primera indicación es que lo que debería darte placer no te lo ofrece, ¿cierto? Por ejemplo, estás comiendo en un buen restaurante, por ejemplo, como este lugar tan hermoso como Rómulo, y resulta que estás comiendo y te sientes culpable de estar consumiendo esa cantidad de dinero que estás invirtiendo ahí porque hay un familiar que no tiene esa ventaja cuando en realidad, digamos, tú te lo mereces porque estás trabajando para poderte dar ese gusto. Entonces, si te sientes culpable o incómodo por lo que deberías sentir placer, es la primera alerta roja para poder decir, bueno, tengo un problema con la culpa. Entonces la herramienta es precisamente pensar en una cosita. Hay que pensar en algo. Si por culpa, si ese es tu caso, si por culpa te estás prohibiendo el placer, culpa porque los otros familiares no tienen tus ventajas, recuerda que cada uno vive sus propias consecuencias, y si te pones a repartir tus ganancias con esfuerzos que lo has hecho, con tus familiares, bacanos, muy rico que lo puedas compartir, pero le ahorras la vida y el esfuerzo a ese familiar y resulta que te dedicas a apoyarlo toda la vida y esa persona no progresa gracias a tu generosidad. Entonces, a veces
cometemos algunas acciones que no tienen ningún sentido porque en vez de mejorar o favorecer la vida de otro, lo que estamos, digamos, ahorrando es el esfuerzo del otro para poder que siga hacia adelante con sus proyectos y finalmente esa persona también sentirse culpable porque no agarra la vida. Y en eso podríamos decir que tendríamos que ser un poco egoístas, por decirlo así, porque obviamente, si bien prima el bien común, a veces también es importante que nos pongamos siempre en primer lugar. Eso sin apoyar al otro, sin desmeritar al otro, pero siendo muy conscientes de que si tú estás trabajando por eso, si tú trabajas en una empresa, por decirlo así, de lunes a viernes, 8 horas, y la otra persona no, ¿por qué no me puedo dar un gustico un fin de semana? Por ejemplo, aquí en Rómulo, que pasamos delicioso, además que nosotras aquí estamos como creyéndonos en Cartagena, San Andrés, como manifestando otro viajecito delicioso. Entonces, Doc, muchísimas gracias por esas herramientas que son muy sencillas para aplicar todos los días, muy pendientes. Y ya saben, si les interesa cualquier tema que nosotros podamos conversar, nos lo pueden hacer saber aquí en los comentarios en Te cambio un tinto por una historia de corazón roto. Hasta pronto.